Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez. Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Empezamos hoy con una noticia alentadora. El gobierno asegura que se empiezan a reflejar las medidas de la cuarentena y la curva de contagios ahora crece más lento. La cifra de los casos positivos al día de hoy es de 7.603 para COVID-19. Aquí empezamos. Este jueves Ecuador cumple un mes de aislamiento y según la ministra de Gobierno comienzan a verse resultados positivos. El aislamiento funciona. Un mes de aislamiento empieza a mostrarnos ya sus resultados en la mitigación del contagio, en una curva que crece de una manera cada vez más lenta, menos llamadas al 171, menos atenciones de emergencia. Sin embargo, aclara que el aislamiento debe todavía mantenerse. Necesitamos actuar con disciplina y vamos a empezar con otras etapas en distintos lugares del país. Y conforme el comportamiento del virus, decidirán las próximas medidas. Esto cuando, según el último informe oficial del COE Nacional, tenemos 7.603 casos confirmados de COVID-19. Además, hay 696 casos con alta hospitalaria y 7.495 casos descartados. 6.212 personas se encuentran realizando aislamiento domiciliario. 197 personas se encuentran hospitalizadas, pero en situación estable. 129 ciudadanos se encuentran hospitalizados en una condición crítica. En cuanto a los fallecidos, hay 369 personas muertas con diagnóstico confirmado y 436 fallecidos probables. De los confirmados, 173 están en la provincia del Guayas. Hasta la fecha se han tomado 25.347 muestras, es decir, entre lunes y martes apenas se sumaron 794 pruebas. En el crecimiento de los casos, sigue liderando el número de contagios la provincia del Guayas con 5.417. Pichincha le sigue con 646 y después Los Ríos con 240 contagios. Frente a esto, al mantener el aislamiento social, prevén que continúe la mitigación del contagio. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El gobierno apuesta por la masificación de pruebas en Guayaquil para obtener más datos sobre contagios y emprender acciones sectorizadas en la ciudad. Esta semana arrancó la recolección de muestras puerta a puerta. Se tomaron aproximadamente 200 muestras, algunas usando el método de detección rápida y otras mediante un hisopado nasofaríngeo. Ocurrió la tarde de este lunes en el suroeste de Guayaquil, precisamente en la parroquia Febres Cordero, donde según el último informe del COE Nacional se han confirmado 483 casos de coronavirus y otros 622 están bajo sospecha. En esta intervención, en la que además se entregaron víveres, participó personal del Ministerio de Salud Pública, de la Gobernación del Guayas, así como miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, confirmó que esta acción es parte de una estrategia del gobierno nacional para levantar información sobre los sectores más afectados por la pandemia. Estos estudios sectorizados de manera inteligente van a incidir en la toma de decisiones. Vamos a procurar, después de este sacrificio enorme que ha tenido la comunidad al quedarse en casa, ir bajando las medidas estrictas, pero con un sustento científico. Por eso es importante los tiempos, la ubicación geográfica, el número de casos registrados por zonas. Ceballos destacó que en esta estrategia es importante la contribución de la plataforma molecular que donó Roche al INSPI en Guayaquil y que procesó sus primeras muestras este lunes. La plataforma funciona de forma automatizada. En 3 horas arroja resultados de las muestras procesadas, cuya información pasa a través de un sistema informático llamado Infinity hacia una nube, donde personal del Ministerio de Salud Pública puede acceder a los datos. Antes, la obtención de resultados tardaba entre 4 y 6 horas porque era parte de los procedimientos que eran manuales y demandaban condiciones especiales. Por un ejemplo, un proceso era para extraer el RNA celular de las muestras, otro para procesar el PCR. Hoy, con el nuevo equipo, todo está automatizado. A las tareas de toma y procesamiento de muestras se sumó además el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en el sur de Guayaquil, que ya cuenta con la acreditación necesaria. Ahí se ha recibido un primer lote de 2.000 pruebas PCR. Su capacidad de procesamiento es de 200 muestras al día, cuyos resultados son obtenidos en 48 horas. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.
La aplicación Salud EC brindará nueva información a las autoridades municipales sobre el monitoreo de personas que tienen COVID-19 si incumplen con el aislamiento, el cerco epidemiológico y zonas con aglomeración de personas. Desde esta semana está disponible la aplicación Salud EC para todos los dispositivos móviles. Esta herramienta permite la geolocalización de casos positivos de coronavirus por zonas en todas las ciudades del país a través de la pestaña Infórmate. Con esto nosotros permitimos que los alcaldes den control, monitoreo y seguimiento a los portadores del virus o se apliquen las sanciones y demandas necesarias para controlar su aislamiento. El objetivo es realizar el monitoreo de la movilidad de las personas que tienen COVID-19, determinar sitios de aglomeraciones, establecer el cerco epidemiológico y barrios donde hay que realizar fumigaciones. Y permitir que sepan cuáles son las zonas de mayor contagio. ¿Y de mayor contagio por qué? Porque han transitado por ahí portadores de virus. En el caso de Quito, por ejemplo, sabemos que Carapungo, Cancelén, La Primavera, Lumbicí, La Armenia. Y apenas salga, nuestro sistema se active de forma inmediata para a ese paciente mal ciudadano poderle regresar inmediatamente a su lugar. En Quito, más del 40% de personas incumplió con el aislamiento. Un reporte diario que será entregado a las autoridades locales permitirá mantener un mejor control de los pacientes contagiados y de las zonas por las que transitaron. Tenemos incluso el número. Sabemos que en Cumbayá y en Lumbicí 40 personas han transitado. En la Mariana de Jesús también localizamos como un sector peligroso porque han transitado cerca de 70 contagiados. Si logramos esta precisión del control del cerco epidemiológico, indudablemente será un avance fundamental para disminuir el número de contagiados. Esta herramienta de descarga gratuita ayudará a que los ciudadanos restrinjan la circulación en zonas de mayor contagio o donde hayan circulado pacientes sospechosos. En Quito, Estefaní Paz, 24 horas. Aproximadamente 5.000 ecuatorianos permanecen en el exterior y esperan retornar al país con los vuelos humanitarios que reanudó el gobierno luego de ordenar de mejor forma los protocolos de seguridad. Las historias de los ecuatorianos que anhelan regresar con sus familias son varias. Papi está mal, ya no aguante, ya está mal. Tiene carro para que me venga a ver ahorita. Es el clamor de un pequeño de 7 años, un ciudadano ecuatoriano víctima indirecta del coronavirus. Luego de que su padre contrajera la enfermedad, quedó solo al cuidado de vecinos en Tumbes, Perú. Este drama humano fue publicado en medios de comunicación de ese país. Según relatan, la madre del menor vive en Guayaquil, pero por desesperación cruzó de forma ilegal la frontera. Allí fue detenida. Es mi hijo y si no me van a ayudar yo me vuelvo a cruzar de nuevo porque yo no me voy sin mi hijo. Según el canciller José Valencia, se procurará que el menor retorne a su hogar. Nuestra cónsul en Tumbes le pediré que se traslade, que dé cuenta que llegue donde esté ese niño, lo acoja, lo proteja y lo traiga hacia el Ecuador. Eso sí puede hacer una cónsul para que ingrese por la frontera terrestre y se reúna con su familia acá. Historias de ecuatorianos en el exterior que buscan regresar al país en medio de esta emergencia hay miles. Se calcula un aproximado de 5.000 personas que ven en los vuelos humanitarios que retomó el Ecuador una oportunidad para reencontrarse con su familia. Se ha ampliado para otros segmentos también prioritarios que retornen, que regresen. En este momento hay más de 1.700 personas que ya han vuelto al Ecuador y nosotros vamos a continuar en la medida de las disponibilidades. En la mayor parte de casos son los ciudadanos los que deben asumir los costos de transporte aéreo y permanencia en los hoteles para cumplir con la cuarentena, un protocolo de seguridad obligatorio. Tienen de suscribir un compromiso de cumplimiento de esta cuarentena. Si no lo firme, se ve sujeto, o que firmándolo lo incumpla, se ve sujeto a las sanciones que la ley dispone y que son, en este caso, severas, porque es prácticamente poner en peligro, poner en riesgo la vida de todos los ecuatorianos. Aseguró además que no hay ningún impedimento para los extranjeros que desde el Ecuador deseen retornar a su país por vía aérea. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Esta tarde llegó a Guayaquil un vuelo humanitario desde Buenos Aires, Argentina. En esta ocasión, personal de la policía resguardó el desembarque de pasajeros de equipaje para evitar la pérdida de los objetos, como ocurrió en el vuelo desde Miami. Además, varios ciudadanos argentinos fueron repatriados este martes desde Guayaquil también. Este martes se registró en Guayaquil gran afluencia de vehículos y personas en las calles a pesar de la restricción de movilidad. La cifra por incumplir las medidas han ido en aumento en estos últimos días.
Así lució este martes la entrada de la 8 al norte de Guayaquil. Parecía un día normal. El comercio informal recuperó su lugar. Carne, frutas y legumbres se vendieron al aire libre en puestos improvisados e incluso sobre la calzada. Compradores iban y venían sin parar. En el sector del Cisne 2, en el suburbio de Guayaquil, fue igual. Alimentos en el piso, gente vendiéndolos sin mascarilla y personas comprándolos en familia, en parejas tomados de la mano. Otros incluso entre compra y compra se sientan en la vereda formando grupos y conversan. Yo vivo ahí arribita nomás, sino que en este momento el compañero vino aquí y yo bajé. En las afueras de las farmacias, supermercados y centros comerciales de la zona, esta era la afluencia este martes. Nuestro afán es que nos atiendan inmediatamente para precautelar la seguridad. Sin embargo, lo del distanciamiento social ahí también parecía haberse olvidado ya. Nadie estaba respetando el metro de distancia que debería haber entre uno y otro ciudadano. Ya no es culpa, yo hago distancia lo más que puedo. Pasadas las 2 de la tarde, una vez que el toque de queda entró en vigencia, esta vez sí quedó gente en las calles, especialmente en los barrios aledaños a estos sectores que corresponden a las parroquias Tarqui y Febres Cordero, donde hay más casos de COVID-19 confirmados. Ante el aumento de la desobediencia, la rigurosidad en los controles que implementa la Fuerza de Tarea Conjunta también se incrementa. Así, según datos del Ministerio de Gobierno, ya son 10.001 los sancionados por incumplir el toque de queda por primera vez, es decir, a quienes una multa de $100 les ha sido impuesta. Y son 389 los sancionados por segunda vez, con una multa de $400 debido a la reincidencia. Además, hay 1.025 detenidos en la actualidad. En cuanto a la circulación vehicular este martes, cuando solo los automotores cuya placa termina en 3 y 4 podían salir a las calles, este era el panorama en las avenidas principales. Nosotros tenemos cámaras que cuentan vehículos en 5 puntos de la ciudad y hemos notado un incremento en la cantidad de vehículos. Solo hasta las 2 de la tarde de este martes, otros 48 vehículos en Guayaquil fueron retenidos, con lo que suman ya 428 y 348 nuevas multas se emitieron, dando un total de 882. En la tarde y noche, aún con el toque de queda, la circulación vehicular se mantuvo, como se pudo evidenciar en el punto de control de acceso al puente de la Unidad Nacional. Luisa María Heredia, 24 horas. La Agencia Metropolitana de Control supervisa las medidas de seguridad adoptadas por los supermercados de la capital en medio de la emergencia. Los establecimientos deben cumplir con el aforo máximo permitido. Han destinado personal para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Al ingreso deben supervisar el uso de mascarilla y guantes y proporcionar gel desinfectante. Otros establecimientos han optado por desinfectar las suelas de los zapatos. Medidas de seguridad que se cumplen para ingresar a los supermercados de la capital. No obstante, estos protocolos deben continuar al interior. Dentro de los pasillos de los supermercados encontramos que hay gente aglomerada, gente que tiene que portar mascarilla, que tiene que portar guantes, que tienen que respetar las normas de bioseguridad. La Agencia Metropolitana de Control supervisa el cumplimiento de estas medidas. Solo en horas de la mañana de este martes se sancionó a 2 establecimientos por aglomeración en los pasillos. Esta sanción, la primera vez es de $100 y la reincidencia es de $200. A pesar de que este es un panorama común para ingresar a realizar compras en los supermercados de la ciudad, los usuarios aplauden las medidas de seguridad que se han implementado para precautelar su salud. Nos dieron la temperatura y nos pusieron gel y en los zapatos también es desinfectante. Por el momento yo lo veo bien. Estamos cuidándonos de parte y parte, bien como los supermercados como nosotros. Todos debemos de estar con mascarilla y con guantes. Tenemos que mantenernos alejados de las otras personas. Operativos como este se realizarán mientras dure la emergencia. Recuerde que al interior de los supermercados también debe mantener una distancia aproximada de 2 metros entre personas. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. A propósito, las tiendas de barrio se han convertido en esta emergencia en las mejores aliadas para abastecer a la ciudadanía y evitar aglomeraciones en supermercados. Por eso hay varias iniciativas para evitar que cierren por temor a contagios o por falta de abastecimiento. Son 130.000 tiendas de barrio registradas a nivel nacional. En Quito suman cerca de 9.246 y durante esta emergencia sanitaria se han convertido en aliadas fundamentales para evitar las aglomeraciones en los grandes supermercados y la movilización de las personas a largas distancias. Sin embargo, según Francisco Mena, presidente ejecutivo de la Asociación de Bebidas No Alcohólicas del Ecuador, un 40% de estas tiendas a nivel nacional ha cerrado. La principal razón de lo que están cerrando es por miedo a contagiarse. Para evitar que más tiendas de barrio cierren sus puertas, Mena sostiene que se está trabajando en varias propuestas. Por ejemplo, capacitación en protocolos de desinfección de sus locales, productos y clientes, lo cual ya se está implementando en algunos negocios. Cada un tiempo, más de media hora, cogemos
y trapeamos con cloro. Desinfectamos lo que es el local con cloro y todos los frigos y todos los productos que nos llegan igual desinfectamos. Luego tenemos el control de que solo puede ingresar una persona por familia. Además, Mena sostiene que es necesario que los dueños de las tiendas tengan claro que si necesitan abastecerse, no requieren poseer salvoconducto o respetar el último dígito de la cédula. Por otro lado, que aunque el horario de atención es hasta las 2 de la tarde por el inicio del toque de queda, sí pueden continuar expendiendo sus productos, pero a domicilio. Y finalmente, que los proveedores pueden llegar a abastecerlos durante el toque de queda. Pero además, hay otras iniciativas para mantener abastecidas a las tiendas y que la ciudadanía conozca su cercanía. Se trata, por ejemplo, de la plataforma www.tiendacerca.es, creada entre la empresa privada y el Ministerio de la Producción. Al dar un clic en esta plataforma, se pueden registrar y así el tendero puede llevar los productos necesarios que solicite cada vecino. Es un proyecto importante debido a que las personas pueden quedarse en sus hogares. También existen otras plataformas como www.todosmascerca.com, que hasta el momento agrupa más de 15,000 negocios. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Seguimos, pasaron 4 días del anuncio del presidente de la República sobre el proyecto de medidas económicas y estas no llegan a la Asamblea. Los bloques de oposición anuncian que no votarán. Los oficialistas, en cambio, están divididos. La Asamblea sigue a la espera del proyecto urgente en materia económica. Desde el movimiento oficialista esperan mantener esta semana una reunión con el presidente, pues no hubo una reunión previa para el anuncio de las medidas económicas. Relación directa de los temas que se van a venir, sobre todo los temas que tiene que tratar la Asamblea, para evitar que estos temas lleguen a la Asamblea sin que haya un consenso previo en la misma. Sin embargo, no hay consenso, pues los oficialistas creen que fue un error que el Ejecutivo no haya dialogado con ellos antes de anunciar las medidas. Vuelve a caer en el mismo error, sin tener siquiera un pronunciamiento de una bancada que supuestamente estamos con el Ejecutivo. Y que no sean medidas populistas que simplemente terminan armando escándalo y no solucionando lo que necesita el Ecuador. Por ese mismo camino están los 18 legisladores de Creo. Dicen que no darán paso a más impuestos. Sobre todo a los salarios, por ejemplo, de un trabajador que gana $1,000 y al que le quieren quitar 100 o menos aún de quien gana $500 y ni siquiera cubre con eso la canasta familiar. De la misma manera, los 16 del PSC tampoco votarán si el gobierno insiste en ese tema y dan sus opciones. Este es el momento de incentivos tributarios, este es el momento de inyectar liquidez a través de los préstamos que van a llegar al país. El gobierno ha ido por lo fácil, por entregar bonos. Nosotros creemos que ese fondo debe servir para créditos productivos. Este martes aprobaron una resolución para exigir que el presidente solicite ayuda internacional y que el Banco Central dé liquidez al Ministerio de Finanzas para enfrentar la crisis. La Asamblea espera 2 proyectos urgentes. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La Corporación Financiera Nacional otorgará $50 millones en créditos rápidos para pequeñas y medianas empresas afectadas por la emergencia. El trámite se realizará en línea y consiste en financiamiento desde $25,000. El aislamiento obligatorio es una medida de protección para la sociedad ante la pandemia del COVID-19. Sin embargo, y conforme pasan los días, la situación para el comercio empeora. 7 de cada 10 locales están cerrados y para los dueños de estos negocios, el pago de la nómina se vuelve impagable. Ante esta situación, el gobierno ofrece financiamiento. La Corporación Financiera Nacional destinará junto al Banco del BIES $50 millones en créditos para la pequeña y mediana empresa. Básicamente son operaciones que oscilarían entre $25,000 y $100,000. Es exclusivamente para capital de trabajo. Puede ser para nómina, puede ser inclusive para el pago de ciertos pasivos inmediatos. La tasa de interés va desde el 8.95% a un plazo de 18 meses. Jacome resalta que el crédito está atado a un compromiso de los empresarios para mantener las plazas de trabajo. De aceptarlos, estarían manteniendo cerca de 25,000 empleos. Pero, ¿cuáles son los requisitos para acceder al crédito? Primero, que su empresa facture entre $84,000 y $1,000,000 al año.
Si su respuesta es sí, entonces deberá ingresar a la página www.cfn.fin.es y hacer clic en Pyme Express. Al llenar los datos que le solicitan, conocerá si está precalificado o no para el crédito. Aproximadamente respondería con la aprobación del crédito es de 7 días hábiles. Para Francisco García, de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, la iniciativa es buena, pero insuficiente. El 60% de las empresas o de las personas en Guayaquil, solamente poniendo ejemplos, son comerciantes. ¿Usted cree que llegan a $84,000 al año? Entonces yo creo que hay una mirada, como le digo, reactiva y no proactiva. Según cifras de la CFN, cerca de 500 empresas enviaron ya sus solicitudes para acceder al financiamiento. Joana Ramos, 24 horas. Para los economistas, las proyecciones que tienen las autoridades sobre un decrecimiento de la economía del país en 4 puntos son muy optimistas. Aseguran que el decrecimiento alcanzaría el 7%. Además, reiteran que la salida es gestionar recursos en el exterior. Walter Spurrier cree que la salida que encontró el equipo económico del gobierno para enfrentar la crisis por el COVID-19 es cerrada. Pablo Lucio Paredes considera que si algo hay que criticar, sería el monto sobre el que se impuso el aporte salarial. Cree que deben contribuir quienes ganen mucho más de $500 y las empresas que tengan ganancias muy por encima del $1.000.000. Sobre las salidas, además de la necesidad de financiamiento externo, menciona que reducir aún más el gasto es posible. Reducir gastos del Estado para direccionarlos hacia la emergencia y segundo, cobrar o no cobrar impuestos para también redireccionar. Si no quieres cobrar impuestos, tienes que reducir mucho más el gasto para poder direccionar hacia esas cosas. O sea, el dinero tiene que venir de alguna parte. Sobre si se debe o no seguir pagando la deuda, Spurrier considera que es una discusión inútil, pues ya no se harán desembolsos por el momento, y explica por qué. Yo pienso que eso ya se está dando. Lo que sucede es que el gobierno tiene que ser cauto en lo que dice. Ahora el gobierno ha hecho 2 pedidos, el último siendo que se difieren los pagos de los intereses pendientes, que son cerca de $1.000 millones, hasta agosto. Pues no es porque se van a pagar en agosto, sino porque va a haber un planteamiento antes de agosto, que probablemente tenga que tener el apoyo de una casa de inversión para hacer un recorte radical en la deuda, lo cual, con el alto riesgo país que tenemos, quiere decir que los mercados ya están reconociendo eso. Entonces el Ecuador va a tener, ya podemos decir que no va a pagar nada. Ahora hay que continuar con gestiones para más recursos y esperar que se concreten los que anunció el gobierno. El gobierno, y es muy importante, ha anunciado que entre abril y mayo van a llegar alrededor de $3.000 millones. Hay una reunión que es muy importante el 27 de abril del directorio del Fondo Monetario para aprobar el dinero que no nos habían dado y además tal vez un adicional, entonces muy importante. Entonces digamos habría un paquete que vendría entre abril y mayo de unos $3.000 millones y luego se esperaría que vengan en el futuro otros 3.500 millones adicionalmente. Pero ojo, también afuera nos dicen, yo estoy dispuesto a usted a darle más dinero, le voy a dar 6-7 millones en el año, pero a cambio de que usted también me muestre qué es lo que está haciendo internamente. De ahí ambos coinciden en que es momento de eliminar subsidios, de que la Asamblea, si no aprueba el proyecto, debe plantear reformas para lograr ese aporte de 1.000 millones. Mencionan también la importancia de no abusar de los acuerdos entre trabajadores y empleadores. Y ambos aseguran que el ministro de Economía está siendo muy optimista al proyectar un decrecimiento de solo 4 puntos en la economía. En otras palabras, sí es como optimista, pero normalmente los agentes económicos, los ministros son optimistas. Yo pienso que por lo menos va a haber una caída del 6%. El nuevo informe del Fondo Monetario Internacional revelado este martes también deja como muy positiva las proyecciones de las autoridades de nuestro país. El multilateral estima que el PIB de Ecuador decrecerá en 6,3% en 2020. Ecuador es el segundo país de la región que tendrá la peor caída en su economía después de Venezuela. Pablo Lucio Paredes grafica su proyección con una W. Cree que habrá 2 momentos complicados en la economía de nuestro país. Primero, una gran caída, luego un leve crecimiento y después una segunda caída hasta que la economía finalmente comience a normalizarse. Calcula que en el país esto podría tomar todo el 2021. Dayana Monroy, 24 horas.
El gerente de Petroecuador, Pablo Flores, confirma que para este fin de mes podrían concluir los trabajos de reparación de los oleoductos, el SOTE y el OCP, y el poliducto afectados por un deslizamiento de tierras ocurrido el pasado 7 de abril. Tras un recorrido por las zonas afectadas por los deslizamientos de tierra y la rotura del SOTE, OCP y poliducto en el límite provincial entre Napo y Sucumbíos, la gerencia de Petroecuador confirma el porcentaje de avance de los trabajos de reparación. El oleoducto ecuatoriano es del 20%. En cuanto al poliducto, el avance a esta fecha es del 50%. Nosotros nos sentimos muy optimistas de que vamos a lograr terminar la reparación antes de la fecha estimada. Para habilitar las variantes que permitan conectar de nuevo los tubos, se utilizarán aproximadamente 1.9 kilómetros de tubería y paralelamente se realizan trabajos de remediación y contención del crudo derramado. Tenemos identificado al menos 7 comunidades que tienen afectación por este derrame. No obstante, las exportaciones se paralizarían este 16 de abril, cuando se cumpla con las ventas programadas de los últimos cupos disponibles. Mire, nosotros desde el punto de vista de comercio internacional, lo que hacemos es reprogramar, como decía, las ventanas de exportación. Por ahora no se contempla la ayuda de Colombia para una eventual reconexión del SOTE, pues sería un mal negocio. Los precios son elevados y el crudo no recupera su cotización en el mercado. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Son las 8:37, vamos a hablar en este momento en vivo con el ministro de Energía, René Ortiz. Señor ministro, gracias por acompañarnos, buenas noches. Acabamos de ver lo que dijo el gerente de Petroecuador. Hace 15 días teníamos una producción petrolera de 530,000 barriles. Hoy tenemos una producción de 114,231 barriles. ¿Qué nos espera después del 16, cuando dice el gerente de Petroecuador que dejaríamos de exportar? Bien, en primer lugar, permítame saludar a su distinguida audiencia. Yo creo que son buenas noticias en el sentido de el Estado, a través de Petroecuador, ha podido hacer lo que es necesario. Por un lado, alertar con una fuerza mayor a los compradores de crudo. Tenemos un problema, un incidente que prácticamente interrumpió el bombeo crudo desde la región oriental del país hacia el Pacífico, los puertos de exportación de Balao, y esto es fuerza mayor, es un caso fortuito, esto está contemplado en cada contrato, es decir, no se esperan por parte de nosotros ni por parte de ellos ningún tipo de reclamos. Al igual en la producción, si ya no hay el sistema que estaba sirviendo para evacuar el crudo, y cada una de las compañías con sus respectivos contratos tiene, pues han tenido que hacer una serie de reducciones de la producción para poder ajustarse a, por ejemplo, hay todavía una conexión entre Yuralpa hasta Baeza. Esta evita el pasar por el punto donde se produjo el rompimiento de las tuberías del SOTE y del OCP. Entonces, se han tomado las medidas, la reparación, como acabamos de escuchar del gerente general de Petroecuador, la reparación está dentro de los estimados. Los estimados eran tres semanas desde el momento del deslizamiento de tierra, ¿no? Y del total rompimiento de las tuberías, hasta cuando empecemos a hacer ya las pruebas. Con las pruebas sigue automáticamente el restablecimiento de la producción. SOTE de Petroecuador con 330,000 barriles de capacidad ya restituiría todo el crudo que en Balao ha tenido que ser dimensionado, reprogramado, como dice el gerente general de Petroecuador. Ministro, yo no recuerdo una situación tan complicada. Se nos rompen los 3 ductos, OCP, SOTE y poliducto, además en medio de una crisis sanitaria terrible que está costando no solamente vidas, sino millones de dólares al país. ¿Cuánto está perdiendo el sector petrolero? ¿Cuánto el gobierno, el país está dejando de recibir por este accidente? El ingreso petrolero tiene un peso específico dentro del presupuesto fiscal. Y prácticamente ha tenido un colapso de un 50%. Es decir, si las perspectivas a un precio de $50, 51,
iban a dar un resultado de unos 3.200 millones de dólares de ingresos netos para el fisco. Pues hoy en día casi la mitad, ¿no? Pero hay que entender que esto es dentro de este periodo, que relativamente es corto, ¿no? Es decir, entre el 9 se produjo propiamente la paralización de los sistemas hasta que nosotros recuperemos la reparación nuevamente la normalidad de producción. Son relativamente pocos días. Los presupuestos se hicieron para un año. Los 3.200 que acabo de señalar es para todo el año. Entonces, pero con un precio de $50. Tenemos un precio en este momento con un precio de $20 al momento. Claro, a eso tenemos que sumar, a todo este problema, tenemos que sumar nosotros nuestra propia crisis sanitaria y tenemos que sumar el colapso de los precios en el mercado internacional. Esto provocó en todo el mundo prácticamente un sobreabastecimiento porque la economía mundial se contrajo. Y al contraerse consumió menos. Y al consumir menos energía consumió menos petróleo. Ya no había dónde poner un barril más, digamos, en países como China, como Japón, que son grandes importadores de crudo. Y claro, eso significaba que había que hacer un análisis retrospectivo y cómo va a cortar la producción. Sí teníamos un plan para llegar a esa situación de corte de la producción. En cierto modo, el incidente que se tiene en San Carlos ayudó para no hacer una reprogramación de toda la producción, porque no había quien compre, no hay quien compre petróleo. Entonces, afortunadamente en el sentido, vemos que hay decisiones que se van tomando que pueden darnos una perspectiva un poquito más tranquila. Por ejemplo, los resultados de una reducción de casi 10 millones de barriles por parte de los OPEC++. Esto es una buena señal al mercado, pero lamentablemente el mercado no reaccionó así, porque todavía no empieza a funcionar. Empieza a funcionar a partir del 1 de mayo. Pero la decisión que tomaron todos los productores que se tomaron en la OPEP+, es una decisión que los lleva hasta abril del 2022. O sea, sí le da un respiro a la economía de estabilidad. O sea, el sector productivo de petróleo le da ese respiro de estabilidad al mercado hasta el 2022. Porque toda la economía se está preparando para eso, para la reactivación. Nosotros también. Aquí en Ecuador tenemos que, es lo que viene después de todo este proceso humanitario en el que estamos embarcados en este momento, viene la parte de reactivación. Y aquí, sin la menor duda, estos tres sectores, el minero, el eléctrico y el petrolero, particularmente, estos tres sectores son la tabla de salvación de la economía ecuatoriana. Pero en este momento tenemos un grave problema, porque es como que yo tengo una billetera y me la roban en este momento. La billetera es el petróleo en este momento, que no lo tenemos. Correcto. Esa es. Y sí la tenemos. Temporalmente estamos con un problema, pero lo estamos remediando. Una vez que termine la reparación, como están los estimativos, para finales de abril ya estamos nuevamente en producción. Bueno, entonces podemos atender también nuestras exportaciones. Hacemos, de acuerdo con las reprogramaciones, nuestras exportaciones no van a ser a los precios de 50, 60 que estábamos viendo el año pasado. No, estamos dentro de otra realidad. El mundo realmente cambió y cambió seriamente. Ministro, y tras Cuernos Palos, la refinería de Esmeraldas parada. Sí, tras Cuernos Palos. En realidad no esperábamos un incidente también en la región. Lamentablemente una falla eléctrica complicó una unidad de procesos que se llama FCC. ¿no? La más importante, el alma de la refinería. Importantísimo. ¿Cuánto cuesta reparar y cuánto tiempo tomará? Bueno, esta sí va a tomar más tiempo. ¿Más o menos? Bueno, tal vez 2-3 meses. ¿No? Por ejemplo, tubos si hay cómo reponerlos, porque todos los fabricantes de tubos tienen fabricación, tienen stocks, pueden reponer y no necesitamos. Afortunadamente habían stocks de tubos, inventarios, hemos podido utilizar perfectamente para la reparación de los tres oleoductos. Pero hay ciertas partes y piezas de la refinería que no es posible hacer esto. ¿Cuánto cuesta, ministro?
se tienen que diseñar y se tienen que ir a manufacturar. Entonces el tiempo de reparación sí es un poco más largo. ¿Y el precio sabe ya cuánto cuesta el repuesto de la FCC? Bueno, dicen que serán alrededor de $2 millones. Ministro, es un estimativo. Y la pregunta aquí es, ¿tenemos el riesgo de desabastecimiento de combustibles en el país, tanto por la para del poliducto o por la para de la refinería? ¿O tenemos la suerte, ahí sí, la buena suerte de que el bajo flujo vehicular en el país por la emergencia sanitaria baja el consumo de gasolinas? Correcto. Prácticamente se ha comprimido también la demanda, porque quédate en casa significó que una enorme cantidad de consumidores que consumen gasolina, diésel y otros combustibles no acudan al mercado, no están en el mercado, no compran. La contracción es aproximadamente del 80%, entre 70 y 80%. Quiere decir que estamos sobreestoqueados, es decir, hay suficiente producto para poder abastecer el mercado interno de consumo de combustibles cuando toda esta pandemia del COVID termine y empecemos el proceso de reactivación que tiene que empezar muy pronto y por supuesto dentro de un proceso de planificación. Ese instante empieza también a demandar más combustible y entonces la economía la economía de todo el mundo, y la de Ecuador no es una excepción, se mueve con estos tres sectores estratégicos, con minerales, con electricidad, con petróleo. Nosotros hemos continuado exportando electricidad a Colombia, sí. Continuamos exportando minerales, sí. Se nos interrumpió, estábamos normal en las exportaciones de petróleo. Ministro, a propósito que menciona Colombia... Por un poco tiempo, ¿No es una opción interconectarse con el OTA, con el oleoducto transandino de Colombia? Sí la estudiamos. Resultó muy cara. Y es que los precios del crudo están, para el caso ecuatoriano, están menos de $20. Entonces resulta carísimo la operación, no competitiva la operación con el OTA. Entonces quedó simplemente en el análisis qué es más conveniente, esperar las pocas semanas que nos 2, 3 tal vez que se incorporen los 3 sistemas, esperar esas 2, 3 semanas para reinstaurar totalmente toda la producción y utilizar todo el sistema o conectarse con el OTA, que además, como no se ha conectado por mucho tiempo, imagínense hay que pasar por una serie de pruebas antes de poder empezar a bombear, pero también eso puede ser descartado por las condiciones económicas muy no competitivas. Tenemos alrededor de 10 cargamentos de crudo Napo, crudo Oriente. ¿Ese petróleo está almacenado en todo el sistema de Petroecuador y en los barcos de Flopec también? Bueno, los que están navegando porque se llevaron ya carga, tienen que entregar. Los otros están en los sistemas de almacenamiento, tanto del SOTE como del OCP. También tuvimos un acuerdo muy interesante, había capacidad de almacenamiento disponible en el OCP, también se llegó a un acuerdo entre las dos compañías, Petroecuador por un lado y el OCP por otro lado, de cómo utilizar esa capacidad que estaba todavía disponible para que nosotros no pudiéramos interrumpir las exportaciones y la producción de petróleo de la Amazonía. ¿Por qué? Porque no había quien compre en esos momentos. Hoy día ya estamos viendo señales de restablecimiento de todo el aparato productivo del mundo, y por supuesto del nuestro, se viene en camino. Ministro, gracias y que todo se solucione pronto. Y aquí una noticia importante para la ciudadanía y para que esté tranquila. El ministro de Energía, René Ortiz, acaba de garantizar que hay suficiente stock de combustibles en el país, tanto gasolina como diésel. Esto es una buena noticia dentro de todas las malas que hemos tenido. Ministro, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. El ministro de Energía, René Ortiz. Amigos, pausa y volvemos. Salud. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este segmento Por tu Salud. Pues nosotros estamos preocupados de que toda nuestra familia pueda contaminarse al topar superficies de alto contacto. Nosotros tenemos que entender que muchas de las personas que potencialmente podrían tener el virus, pues no lo saben. Y por lo tanto nosotros tenemos que sospechar de todas las personas que pudieron haber tocado las superficies que nosotros tocamos después. ¿Cuáles son estas superficies? Usualmente en un estudio respaldado
que se publicó hace un par de semanas y se publicó en el New England Journal of Medicine, nosotros vimos que las superficies más aptas para que el virus permanezca vivo, pues podrían ir desde el cartón hasta el plástico. Todas las superficies en general podrían albergar partículas de aerosol que potencialmente contengan virus activo. Por lo tanto, hay que tomar medidas muy estrictas en lo que es la limpieza del hogar y de la oficina. Nosotros llegamos a nuestra casa y lo primero que hacemos es obviamente abrir la puerta. Por lo tanto, la limpieza de las chapas es fundamental. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo hacemos con cualquiera de los productos recomendados para este fin. Y esta lista está disponible pues en las páginas de la Organización Mundial de la Salud o de la Organización Panamericana de la Salud. Otra medida importantísima que yo les quisiera a ustedes recomendar es que cuando ustedes limpien estas superficies, lo importante es hacerlo pues con toallas de papel. ¿Por qué no con trapos, que nosotros lo conocemos normalmente? Es porque el trapo húmedo pues puede convertirse en un caldo de cultivo, si se quiere, de este tipo de partículas virales. Permanecerá húmeda y seguramente permanecerá a cierta temperatura que podría ocasionar que yo pase el virus desde una superficie pues hacia otra superficie. Por lo tanto, esta contaminación cruzada se la evita utilizando toallas de papel descartable. Por otro lado, hay que entender que en la casa todo lo que es rodapiés, todo lo que son otro tipo de sustancias que podrían estar siendo altamente utilizadas, pues tienen que limpiarse con mucha frecuencia. Es recomendable que ustedes, si es que ustedes en el hogar tienen la posibilidad, pues que pongan una bandeja con agua clorada y esta al entrar a la casa pues va a permitir que se limpie el zapato y al entrar al interior de la sala o de cualquiera de los pasadizos de la casa, pues nuestro zapato esté sin partículas virales. Finalmente hay que entender que todas las superficies de alto contacto, pueden ser botones de ascensor, botones de microondas, las puertas de las refrigeradoras, por ejemplo, se topan constantemente por muchas personas, ya sea en la familia o en el trabajo. Por lo tanto, estas superficies tienen que tener mucho más rigurosidad el momento de limpiarse. Nuevamente les invito a que nos sigan en el siguiente programa para más tips sobre cómo prevenir la COVID. Por tu salud, con el auspicio de... Seguimos en Galápagos, se incrementa de manera importante el número de personas contagiadas por coronavirus. El COE provincial informó que esta tarde que los infectados ascienden a 72, 48 de ellos son tripulantes de una embarcación de turismo. El COE provincial de Galápagos informó mediante comunicado oficial el incremento de personas contagiadas con COVID-19. En el documento se detalla que en Galápagos existen a la fecha 72 personas positivas para coronavirus. De ellas, 48 pertenecen a la tripulación del barco de turismo Celebrity Flora, el mismo que no tiene pasajeros y permanece anclado en la bahía de la isla Baltra. Este grupo de personas permanece aislado y hace la cuarentena dentro de la embarcación. Las cifras se incrementaron drásticamente una vez que en la provincia se realizan los exámenes para detección de COVID-19. Diego Añasco La Lama, 24 horas.